Cuya gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a todos esos amados y amadas que se encuentran en esta hora conectados. Aleluya. Este es su Ministerio Internacional Clínica del Alma. Y qué grato es escuchar, pues, cómo nuestras amadas y como decía nuestra amada Josefina, pues, lograron conquistar con la presencia del Señor su Hexemaní. En este día, en este martes de consejo sabio, y como ya nos ha anunciado nuestra amada Marlene al inicio, estamos dando inicio en este día a esta serie que estaremos llevando desde el día de hoy y hasta el jueves, pues del Getsemaní a la resurrección. Y es que queremos reflexionar sobre este tiempo, sobre este momento crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero que no solo fue crucial para Él, sino que fue determinante para la humanidad, fue determinante para ti y fue determinante también para mí. Y es que en esta hora anhelamos, queremos que el Espíritu Santo de Dios esté fluyendo en medio nuestro. Gloria a Dios. Así que en esta hora yo solamente quiero que puedas cerrar tus ojos y vamos a pedir al Espíritu Santo en esta hora que venga a nuestra vida, que venga a nuestro corazón, que venga a nuestro interior, que venga llenándonos de su sabiduría, amado Dios. Y Rey eterno, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque esto no es una casualidad. Gracias, Señor, porque este tiempo lo has preparado tú. Padre, que todo aquel que escucha en este momento, Jehová, este inicio, Padre eterno, de este tiempo en el cual vamos a conocerte, a conocer de ti, a conocer de tus vivencias, aleluya, a conocer de tus padecimientos, pero también de tus victorias. Padre, nuestro corazón esté dispuesto, que esté sensible a tu voz, sensible a tu espíritu, pero que sobre todo vengas dándonos la sabiduría necesaria para poder entender y quedarnos con eso que tú hoy nos enseñas. Te damos gracias, gracias, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Y es que necesitamos de esa sabiduría del Espíritu Santo de Dios para en el día de hoy entender estos acontecimientos. Queremos tomar una porción de la palabra, la cual se encuentra en Mateo. Vamos a leer el capítulo 26 y estaremos leyendo a partir del versículo 36 y hasta el 46. Así que acompáñanos en esta hora para que puedas pues tomar de esa sabiduría que el Espíritu Santo de Dios te entrega, para que puedas leer la verdad, para que puedas constatar pues esta verdad que el Señor nos ofrece a través de su palabra de vida. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Hexemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ay, santo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras.
Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por esta palabra, y en base a esta palabra estaremos pues con este tema en el día de hoy, en este martes de Consejo Sabio, la conquista en el Getsemaní. Cuando, para entrar en contexto en este día, yo me reí al inicio, pues para entrar en el contexto de esta palabra, vamos a comprender lo que es la conquista y por qué hablamos de Getsemaní. ¿Qué es Getsemaní? A ti que a lo mejor no conoces la palabra, que nos escuchas y aún no, pues no reflexionas en ella, aún no has escudriñado en ella, para ti que ya has escudriñado en ella, para que puedas afianzarte aún más y tener pues esa confianza cuando pues leas esto de la conquista en el Getsemaní. ¿Qué es esto? Una cosa, es un lugar. Vamos a hablar de ello. Cuando hablamos y definimos la palabra conquista, vamos a la Real Academia de la Lengua y leemos que habla de conquista definiendo como ganar, conseguir algo, generalmente con esfuerzo, con habilidad y venciendo dificultades. Ganar algo venciendo dificultades. Entonces, estamos hablando de algo que ocurrió, que para que aconteciera, alguien tuvo que tener una batalla, alguien tuvo que generar un esfuerzo, tener habilidades, pasar dificultades para poder obtenerlo. La palabra Getsemaní, cuando hablamos de Getsemaní, esta proviene del arameo, que significa Gat-Shamanim, que significa prensa de aceite, y viene de dos palabras. Esto lo puede usted constatar buscándolo. Gat, que significa prensa, y Shamanim, que significa aceites, indicando que el lugar estaba asociado con una prensa de aceite que probablemente era utilizada para la producción de aceite de oliva. Hablamos siempre cuando leemos y escudriñamos la palabra que el Señor se retiraba al monte de los olivos y esto hace referencia a eso. Era un jardín que estaba lleno, cubierto de olivos. Y si traemos esto al contexto actual y lo vemos en la historia, el Getsemaní era un jardín, una región en donde pues había muchos olivos, a donde había producción de aceite, era una actividad común. Si yo lo traigo a lo actual, me voy a tomar, pues, ubicar, pues, una zona de España, el sur de España, Andalucía, en donde hay mucha producción, pues, de aceite de oliva, hay muchos olivos, y es donde es evidente pensar, ¿no?, que en estas zonas, nuestra amada Josefina, que es pues de esos lugares, está por ahí, por esos lugares, sabe que hay sitios que llaman cooperativas, que es donde hay muchos, pues personas que tienen esos olivos y en donde llevan el fruto de esos olivos, esas aceitunas, para ser prensadas y para convertirlas entonces en aceite. Y entonces en aquel lugar, en esa prensa de aceites, donde el Señor iba y se retiraba para orar. Si definimos la palabra triturar, ¿no? Porque en esos tiempos esas instalaciones, esas prensas se utilizaban para triturar. Si definimos la palabra triturar, nos dice que es moler, desmenuzar una materia sólida, pero quédate con esto, sin reducirla enteramente al polvo. Más adelante te recordaré esto, sin reducirla enteramente al polvo, para poder extraer aceite. Y si nosotros, ¿qué es lo que queremos en este día, en este tiempo? Es llevarlo a un contexto espiritual. Y es que el Señor nos quiere enseñar. Con esto queremos que puedas pues tener tu corazón sensible y esa disposición para que el Espíritu te dé esa sabiduría para que puedas entender que esto es una enseñanza que estamos llevando a lo espiritual, pero que verás, así como testificaban nuestras amadas, cómo puede ser de gran ayuda
cuando estás en ese tiempo, en ese momento, en ese lugar. Estamos hablando de esa conquista, ¿no? De eso que cuesta tanto conseguir, de eso que cuesta tanto obtener. Y te estamos diciendo que ese lugar llamado Getsemaní es un lugar en donde pues hay prensado, hay triturado, se desmenuza algo, ¿no? Vamos a llevar al contexto espiritual. Como bien dice la definición, se trata de algo que fue conseguido por el Señor desde el sacrificio. Estamos reconociendo que el Getsemaní era un lugar y que ahora tenemos que añadir que hubo un personaje que fue Jesús, que fue el que tuvo que obtener esa conquista, esa victoria, que alcanzó esa conquista, pero que tuvo que pasar por un proceso. Y que ese proceso era triturar, ser pasado por la prensa, ser desmenuzado. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se imagina una prensa. Yo no sé si usted puede imaginarse cuando usted, pues literalmente va para que con un corte de carne, pues sea pasado por la trituradora para obtener otra consistencia de la carne. Pues allí fue llevado Jesús a ese Getsemaní, a ese lugar en donde él tendría que luchar, mantenerse y sufrir para poder alcanzar esa conquista. Estamos hablando acerca de aquello vivido por Jesús, que asociamos pues a ese proceso que simboliza sufrimiento, que simboliza presión, que paralelo a la agonía que Jesús estaba viviendo en ese jardín, y que no es casualidad que en el día de hoy podamos equiparar lo que allí sucedía con los olivos a lo que tuvo que experimentar Jesús literalmente, a eso que te contaba, ¿no? A eso de esos pueblos, ¿no? En donde hay mucho olivo y en donde pues esos olivos son utilizados y son triturados para obtener ese aceite, pues estamos haciendo, pues equiparando eso literalmente con lo que tuvo que experimentar Jesús en ese tiempo. Y es que así como las aceitunas son presionadas para producir aceite, Jesús, mi Jesús, tu Jesús, nuestro Jesús, fue sometido a gran presión, sufrimiento en ese jardín antes de ser crucificado. Y cuando pensamos en esto, creemos que Jesús, pues, sufrió en gran manera, aleluya, en la cruz del Calvario. Y tenemos en nuestro pensamiento ese lugar como el único lugar de sufrimiento de nuestro amado. Pero hemos leído y estamos, pues, en este tiempo recordando que hubo un tiempo, que hubo una época, que hubo un lugar en el cual el Señor también tuvo que ser procesado, un lugar en donde Dios tuvo que hacer a su hijo ser pasado por esa prensa antes de llegar pues a ese lugar en donde también pues él sufriría. Y estamos hablando de que su sacrificio, aleluya, sus dificultades allí vividas fueron experimentadas, fueron vividas por él, por Jesús, produciendo salvación para ti, para mí, para esta humanidad. Como decían al inicio, cada una de las amadas había un propósito, había un destino, y ese destino, aleluya, era la salvación de la humanidad. Cuando hablamos de Getsemaní, no solo describimos un lugar físico, sino que también englobamos, metemos, encapsulamos un significado que es teológico y que es también simbólico para nosotros como cristianos, para aquellos que hemos creído. Entonces podemos ahora ver por qué se habla de conquistar el lugar en donde Dios permitió que su Hijo Jesús viviera algo doloroso. El Getsemaní estaba ubicado pues en las laderas del Monte de los Olivos. Era un lugar de paz, era un lugar tranquilo.
que como dijimos al inicio, pues estaba lleno de olivos. Y Jesús utilizaba este lugar para retirarse a orar, para buscar la presencia de Dios en un tiempo específico, en un tiempo crucial, en un tiempo que era vital, en la víspera de su crucifixión. Jesús fue allí con sus discípulos, como dice la palabra, consciente, sabía que ese tiempo se acercaba, que el tiempo del cumplimiento de lo que Dios había ya preparado para él, este tiempo estaba cerca. El Señor lo sabía y había acudido allí porque la hora se acercaba. Y muchos de los que en este momento sabemos lo que sucederá después, que ya lo sabemos, pero para aquellos que lo desconozcan lo que acontecería tras pues este tiempo, queremos decirle que algo cambiaría, algo, eso que sucedería después iba a cambiar con el destino de la humanidad. ¿Por qué estamos pues tan atentos en este día, al inicio de esta serie, con este tiempo en este monte, esta conquista en el Getsemaní? Es que algo ocurriría tras esto, y esto cambiaría tu vida y mi vida en este momento. La carga de lo que estaba por venir lo llevó aún estando en estado de intensa agonía. Y en ese contexto que se desarrolla y en este contexto es pues que estamos viendo que se desarrolla pues la conquista del Getsemaní. Hubo agonía por parte del Señor. Y es que si leemos, si nos detenemos nuevamente a leer, la palabra dice en ese capítulo 26 y en esos versículos que leíamos, pues vamos a tomar el versículo 38 y en donde el Señor dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor estaba triste. El Señor estaba angustiado, su alma estaba triste y el Señor Jesús reconocía en este versículo que hasta la muerte, mi alma está muy triste hasta la muerte. Había agonía, había profunda tristeza. Él reconocía que había una angustia profunda. Él experimentó esta angustia. Hablamos de un Dios, aleluya, de Jesús que fue hombre, pero también que fue espíritu, pero que también fue hombre, que experimentó, y esto lo hablamos pues unos martes atrás, hablamos de ese Jesús que es soberano, pero que también fue hombre y que también padeció y padeció en nuestro lugar. Él experimentó esto en este Getsemaní, una angustia profunda. Lo llevó esta angustia, esta tristeza a postrarse delante del Señor, enfrentando un sufrimiento que a día de hoy yo creo que ninguno podemos imaginarnos. El Dios, el dueño del oro, de la plata, el dueño de todo lo que existe, aún sabiendo quién era, aún sabiendo, aleluya, todas las cosas, estuvo allí, angustiada, su alma, triste por ti y por mí. La Biblia habla de que era tanto el sufrimiento, era tanto el dolor que de él se desprendía pues sudor, pero que su sudor no era sudor, sino que eran gotas de sangre. Usted se imagina el tener tanto dolor, el tener tanto sufrimiento, que lo que se desprende de usted no es la sudoración que usted está acostumbrado a ver, sino que está sudando sangre. En Lucas 22, en el capítulo 44, dice esto, y vamos a leerlo nuevamente. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Dice, y dejándolos, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Decía, bendito el nombre de Jesús, decía que la angustia era tan grande que el sudor eran como gotas de sangre que caían al suelo.
Lucas 22:44. Aleluya. Y esto nos demuestra la magnitud del dolor y de la angustia de Jesús. Y aunque Dios también era plenamente humano, Él sentía el peso de tu sufrimiento y de mi sufrimiento. La oración de Jesús en este tiempo, y es que vamos a hablar acerca de esta conquista y luego vamos a tomar la parte que nos corresponde y que el Señor nos quiere mostrar y enseñar de esta conquista. Jesús oró al Padre diciendo, si quieres, lo hemos leído en el capítulo 26 de Mateo y a partir del versículo 36. Vemos cómo el Señor oró. En el versículo 39 dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero hay algo que es necesario resaltar. Hay algo que es necesario que tú escuches en este momento. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria a Dios. Y es que cuando Jesús habla de la copa, está hablando, si podemos tomar ese contexto, entiendo que es ese padecimiento, ese sufrimiento, eso que está viviendo en ese momento. Señor, si es posible esto que estoy viviendo, esto que me está aconteciendo, esto que está pasando, si es posible que pase de mí, pero ¿sabes qué? A pesar de su deseo humano de decir, Señor, duele, está doliendo, es doloroso, es fuerte. En la misma oración, el Señor no termina sin antes decir, Dios, pero que no sea, Padre, que no sea como yo quiero, que no sea mi voluntad, que no sean mis deseos. A pesar de que mi carne está dolorida, que mi alma está entristecida, Padre, que no sea como yo quiero. Que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y aquí es cuando hablamos de esa verdadera conquista en el Getsemaní. Estamos hablando que el Padre, que Jesús el Hijo, mostró delante de su Padre obediencia absoluta. Hubo un reconocimiento, aleluya, por parte del Señor Jesús a su Padre en medio de ese tiempo de dolor y de angustia. Si bien es cierto, ese lugar estaba ahí, él estaba en ese lugar de prensado, en ese lugar en el cual estaba viviendo y aconteciendo pues esta situación en donde él sabía que sería no solamente traicionado, vendido y que había luego un desenlace que usted no se puede perder en los días posteriores, con lo cual continuaremos, aleluya, en este su ministerio internacional, Clínica del Alma. Él sabía lo que habría de acontecer, pero aún en medio de ese tiempo hubo una sumisión por parte de Jesús delante del Padre. Hubo una obediencia, hubo un momento en el cual el Señor dijo, descanso en ti y en tu perfecta voluntad para mí. Y es que Getsemaní fue un lugar de batalla. Por eso decía en la primera definición que hablaba nuestra amada Marlene de conquista, ¿no? Que hablaba de una batalla. Y en la otra definición que yo daba era, pues, algo, ¿no? Que se conseguía con dificultad, con esfuerzo. Era eso lo que ocurría en aquel lugar. Era un lugar de conquista, porque era un lugar donde se tenía que ganar algo. Con batalla, con una lucha, y la lucha era espiritual. Satanás, la muerte y el pecado intentaron quitarle la victoria de ese lugar a Jesús. Por medio del dolor, por medio del sufrimiento en esa carne, que era 100% humano, en esa carne, el pecado, aleluya, la muerte, el mismo enemigo
intentaron enfrentarse a él, derrotarlo, venciéndolo, pero ¿sabes qué ocurrió? Otra cosa. Hubo una conquista, hubo una obtención, aleluya, y el Señor venció todo aquello que le era contrario. El dolor, el cansancio, el sufrimiento de aquello que acontecía, Él logró vencerlo. Y aunque sudó gotas de sangre, aunque fue doloroso, aunque fue dura la lucha para Jesús, Él no fue vencido. En su oración, Jesús le demostró al enemigo su confianza en Dios. Con su obediencia, Jesús le demostró al enemigo que él tenía la victoria de aquel lugar. Él triunfó sobre todo temor, porque la Biblia habla que hubo un momento de agonía, de que hubo un momento de tristeza. La carne estaba adolecida. Mira, él sabía que uno de los que andaban con él, que estaban con él, le entregaría. ¿Usted sabe cómo tiene que doler eso? Y usted sabe cómo tiene que doler sabiendo que usted, aunque usted se entere, mire, a usted le dicen mañana le van a entregar su amigo, esa persona que está con usted todos los días, ese hermano que está con usted todos los días, esa pareja que está con usted todos los días, mañana le va a entregar. Pero sabes que hay un propósito que usted tiene que cumplir, por medio de cuál va a bendecir a esas personas que probablemente le hayan traicionado. Usted y yo, nuestra carne, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a salir corriendo y va a decir, yo no voy a pagar por esto. Sabiendo que este me va a entregar, yo voy a cambiar el camino. En vez de seguir este camino, yo me voy a ir por el otro. Si este cree que va a hacerme caer, pues no, yo me voy a ir por otro lugar. Pero el Señor, aún sabiendo que a él lo traicionarían, decidió seguir el camino que el Señor le había trazado. Eso se llama valentía y eso se llama conquista. Gloria a Dios, porque él sabía lo que acontecería y aún así estuvo ahí con toda paz, con toda confianza, aún después de ese tiempo de agonía y de angustia. Él decidió poner su confianza y su obediencia absoluta en Dios. Esta batalla fue ganada por nuestro amado Jesús. Y es que el destino tuyo, tu destino, mi destino, el destino de esta humanidad estaba en ese lugar. La lucha de Jesús en el Getsemaní no era solamente una batalla por estar, era una batalla que era de vida o de muerte. Y esa batalla no era solamente por él. Gloria a Dios. Y esto es lo fuerte, esto es lo poderoso de esta palabra. Esto es lo poderoso de esa crucifixión. Esto es lo que le cuesta a la gente entender, a la gente que no cree en las cosas espirituales. Esto le cuesta entenderlo. Él no fue y no estuvo ahí por él. Era una batalla de vida o de muerte para toda la humanidad. El destino de los hijos de Dios estaba en juego. Tu salvación, mi salvación, tu redención, mi redención, tu restauración, mi restauración estaban allí. Era una batalla de vida o de muerte. Y no literalmente solo de vida o de muerte en la carne de nuestro amado, sino también espiritualmente para nosotros. Y es que él sabía que ese sacrificio era necesario para nuestra redención. El amor del Señor, su amor por nosotros, su amor, su misericordia por nosotros, lo hizo estar allí, lo hizo enfrentarse a todo aquello que le hizo la contra, a la muerte, al pecado y al enemigo mismo. Todo esto, todo ese amor por ti y por mí lo llevó a enfrentarse y a conquistar el Getsemaní. Él conquistó, él venció por tu salvación, por mi salvación, por tu vida, pero no una vida que termina, sino una vida que es eterna. Y es que Jesús nos enseñó a través de esta conquista, a través de esta palabra, que es necesario en medio de tu batalla, en medio
de la prueba, en medio de la conquista, en ese lugar de prensa, en ese lugar en donde tú sientes que estás siendo presionado, en donde tú sientes que es que ya no te quedan fuerzas, que tu carne no es tu carne, que en ese lugar, aleluya, tiene que haber obediencia y amor por tu amado. Jesús en ningún momento se rebeló contra la visión del Padre, sino que actuó desde el amor, desde la obediencia profunda, porque sabía lo que habría después de esta conquista. Él aceptó la voluntad de Dios y eso demostró su compromiso con el Padre. Aleluya. El Getsemaní, como lo decíamos al principio, fue ese lugar de agonía, ese lugar en donde el alma de Jesús se entristeció, pero también fue el lugar en donde Jesús decidió, en vez de quejarse, aleluya, someterse a una oración profunda con el Padre. Y aún en el momento de angustia, el Jesús mostró profunda confianza en el Señor, dándole a él toda la autoridad, aún en medio de su dificultad. Y es que no tenemos más que ir al versículo en el cual él oraba y decía, Señor, mire, mi alma está entristecida, ¿sabes? Estoy triste, mi alma está triste, pero que esto no se haga como yo quiero, que no sea por mis sentimientos, que no sea por lo que yo quiero, sino por lo que tú has preparado, que sea tu voluntad y que no se haga la mía. En el Getsemaní, el Señor conquistó y nos mostró y nos enseñó cómo hemos de actuar en ese lugar. El Señor nos mostró el sacrificio en la conquista del Getsemaní. El Señor como ejemplo perfecto. Aún cuando nosotros estamos ahí siendo prensados, tenemos que mirar al Señor, tenemos que mirar a la cruz, tenemos que mirar a Dios, a nuestro Padre, así como lo hizo Jesús. Tenemos que meternos en oración y tenemos que entender que Jesús, como ejemplo, fue el primero en sacrificarse y se sacrificó, aleluya, de forma voluntaria. Porque usted no me va a decir a mí que cuando usted lee esto, aleluya, usted va a estar leyendo a alguien que está diciendo, mira, ¡guau, qué alegría! No, está diciendo, Señor, esto duele. Esto es doloroso, ¿sabes? Porque el Señor quería que tú pudieras hoy leer y entender que sí, que es doloroso. Mi amada, mi amado, tú estás escuchando y está siendo doloroso para ti. Eso que estás viviendo es tu Getsemaní. Así como el Señor nos puso el ejemplo, el mejor ejemplo antes de ese acontecimiento que marcaría a la humanidad, que te marcaría a ti, que me marcaría a mí. Aleluya. Él fue ejemplo para que hoy pudieras tener esta palabra en medio de tu Getsemaní. Es doloroso, mi amado, mi amada, es doloroso. Aleluya. Pero en medio de este dolor, recuerda ceder tu voluntad a la voluntad del Padre. Permite que así como Jesús, como sacrificio como voluntario, él sabía que había algo, que el Señor había diseñado algo, y ese plan que él quería llevar a cabo era un plan de salvación, y ese sacrificio era necesario para que ese plan de salvación se llevara a cabo. Para nosotros los que creemos en el Señor, para aquellos que hemos leído su palabra, que hemos aceptado sus voluntades para nuestra vida, entendemos y sabemos lo valioso de este sacrificio. Nos entregó salvación y vida eterna. Nos dejó a ese Espíritu Santo que es el mejor consejero. Era necesario ese sacrificio y Él no se negó, sino que se dio su voluntad a la voluntad del Señor. El Getsemaní también fue ese lugar en donde Jesús sabía que sería traicionado y en efecto fue traicionado por Judas y fue arrestado.
Pero él sabía que esto que ocurriría en aquel lugar era el acto necesario para que se llevara a cabo ese acontecimiento que marcaría la redención del cristiano. Jesús, con la conquista del Getsemaní, nos enseña a estar vigilantes, a estar en oración en todo tiempo. Que las quejas sean quitadas de nuestra boca y que aprendamos de este ejemplo del Señor en aquel lugar. En el tiempo, en tu tiempo en el Getsemaní, toma el ejemplo de Jesús. Lleva tu rostro al suelo y clama en oración al Señor. No con quejas, gloria a Dios, sino diciéndole al Padre, estoy delante de ti, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús nos enseña en esta conquista, y es que ya no se trata solamente de la conquista del Getsemaní, de que puedas entender qué era, de que puedas entender lo que allí aconteció. Se trata de entender lo que el Señor te deja a través de esta conquista. Es importante que estés vigilante. Es importante que estés atento, que en el medio de la dificultad, que en el medio del problema, que en el medio de la angustia, tu boca se llene de oración y no de queja, que puedas descansar en la presencia del Señor, así como lo hizo el Señor, y que puedas ceder tu voluntad, y eso es importante a ti que escuchas, ceder tu voluntad a la voluntad del Padre. ¿Cómo podemos nosotros tomar? Y cuando hablaba al inicio, les definía, ¿no? Esa definición de triturar, que era como moler, desmenuzar, coger una materia que es sólida, ¿no? Desmenuzarla, como romperla, casi romperla, pero sin llegar a hacerla polvo, dice la definición de la Real Academia de la Lengua. Y sabemos entonces que ese lugar, el Getsemaní, del que estamos hablando ahora, era eso, literalmente. Era ese lugar en donde el Señor iba a ser molido, pero dice lo último de esta definición, sin reducirla al polvo. Aleluya. El Señor quedó entero para cumplir esta misión. La misión de ser llevado a aquella cruz, para que tú y yo hoy pudiéramos levantar la mano y decir que somos salvos por su sangre, por su gracia, por su sacrificio. Aleluya. Y es que, aunque el enemigo intentó molerlo, triturarlo, gloria a Jesús, el Señor Jesús conquistó el Getsemaní. Amada, amado, ¿cómo puedes aplicar, cómo puedes entender, cómo puedes tomar esta victoria, esta conquista de Jesús en el Getsemaní, más allá de lo que implica, que ya es bastante, que ya es suficiente, que ya lo es todo en la vida de aquel que escucha, en la vida del creyente, entender esta conquista? Pero ¿cómo puedes tomar el ejemplo de Jesús en tu vida, entendiendo que tienes que en todo tiempo mostrar obediencia a la voluntad de Dios? Sigue el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó, y en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, ahí cuando duele, ahí cuando dices, alma mía, aleluya, qué triste estoy, qué angustiado estoy, cuánta angustia, cuánta ansiedad, cuánto dolor, no puedo más. Ahí, aleluya, es que puedas decirle al Señor, me duele el alma, Señor, me duele el corazón, no tengo fuerzas, pero ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Aleluya. Que en medio de esa batalla espiritual que estás atravesando, en la cual el enemigo quiere vencerte, en donde el pecado se quiere sobreponer, en donde el dolor físico, donde tu carne te quiere hacer caer, puedas decir delante del Señor, en donde puedas postrar tu rostro de rodillas delante del Señor y decir, esto duele, esta copa, Señor, aleluya, la estoy cargando. Recordemos esa copa como la copa que Jesús se estaba refiriendo, a la que se estaba refiriendo Jesús. Este dolor, Señor, aleluya, duele, pero si esta copa, si puedes pasar de mí esta copa, si puedes, pero ¿sabes qué, Señor? Tu voluntad y no la mía. Eso es algo que quiero que recuerdes de esta conquista. Quiero que recuerdes
que es importante, que es necesario que en tiempos de dolor, que en tiempos de pelea, que en tiempos en donde estás siendo molido, en donde estás siendo golpeado, tienes que tener una comunicación con el Señor para poder conquistar. El mejor ejemplo, el salvador de tu vida, de mi vida, de tu alma, de mi alma, Él lo hacía. No hemos de hacerlo nosotros en tiempos de angustia. Es el mejor momento para fortalecerte en la oración con tu amado. Es el tiempo en el cual vas a ser llenado, donde serás fortalecido, así como el Señor fue fortalecido y ese ángel descendió para darle fuerza. De esa misma manera, el Señor te va a fortalecer en medio de tu proceso, en medio de tu duelo, en medio de tu ansiedad, en medio de esa tristeza. Ve a Jesús en oración. En tus luchas más difíciles, ve al Señor. En tus momentos más duros, ve al Señor y Él te fortalecerá y te ayudará a conquistar tu Getsemaní. Confianza en el amor de Dios. Y es que tienes que recordar que el amor de Dios es tan grande que dice Juan 3:16, y lo sabemos todos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su único Hijo a morir, ¿vale? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alguien que fue capaz de dar lo más bonito y lo único, su único Hijo, para salvarte a ti y a mí, en el momento de dificultad, en tu proceso, en tu Getsemaní, no te va a dejar. Él que fue capaz de darlo todo por ti, ¿qué te hace creer que en el momento más duro de tu vida se irá corriendo? ¿Qué te hace pensar que en tu Getsemaní el Señor se irá, te dejará? Todo lo contrario, la palabra habla que Él es tu pastor y que en lugares de delicados pastos te hará descansar. Que junto a aguas de reposo Él va a pastorearte. Que aunque andes en valle de sombra de muerte, así como estuvo el Señor en el Getsemaní, no tienes por qué temer. Jesús lo sabía. Aleluya. Y no estamos quitando importancia a lo primero que hemos dicho. Recordemos que el tema del día de hoy es la conquista del Getsemaní. Y el Espíritu de Dios, aleluya, que es el que da la sabiduría en esta hora, no solamente quiere recordarte ese sacrificio, esa conquista en ese lugar de dolor, en ese lugar de agonía, en donde Jesús experimentó tristeza, sino que te habla en el día de hoy para recordarte que Jesús fue el ejemplo, es y seguirá siendo el ejemplo de cómo debemos vivir. Y que nosotros podemos tomar esta conquista para poder conquistar en el día de hoy en nuestro Getsemaní, en eso que tú estás viviendo, en eso que te está aconteciendo, en ese tiempo de dolor y de prensado, ¿no? En ese tiempo en donde estamos siendo presionados por la situación, así como hablaban nuestras amadas al inicio. Nuestra amada Bertilia pues daba su testimonio, nuestra otra amada también pues nos testificaba ese tiempo tan duro en donde ella estaba siendo molida, presionada, triturada, estaba siendo pues estaba recibiendo dolor, estaba recibiendo castigo por todos lados, estaba diciendo Señor, pero y ahí ella tomó el ejemplo de Jesús en su Getsemaní. Ella invocó al Señor, postró su rostro en la tierra, gloria a Dios, aleluya. Ella se arrodilló, buscó la presencia del Señor y en obediencia creyó que su Redentor, que aquel que había vencido en la cruz era el mismo que en ese tiempo de dificultad iba a salvarla, iba a sanarla, iba a restaurarle su familia, iba a sanarle a su esposo, iba a libertar a la amada de la prisión. Es el mismo que conquistó el Getsemaní en ese tiempo, el mismo que hoy te ayuda a vencer y a conquistar en tu Getsemaní.
Hoy recuerda, aleluya, que esa conquista en el Getsemaní es el recordatorio más grande de la obediencia, del sacrificio y del amor de Jesús por ti y por mí. Que su victoria en aquel lugar, que esa victoria que costó tanto, te entregó a ti, me entregó a mí una salvación que no es temporal, sino que es eterna. Recuerda que esa conquista en el Getsemaní nos ha dado respuesta a cómo hemos de vivir y nos da confianza, aleluya, en nuestro amado, sabiendo que nuestras batallas, que nuestras dificultades, que en nuestro Getsemaní no estamos solos, que Jesús ya ha conquistado ese lugar y que a través de él, hoy tú y yo también podemos vencer. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y yo quiero orar en esta hora. Quiero orar por ti. Quiero orar por todo aquel que en esta hora está escuchando este tiempo. Todo aquel que en esta hora pues enfrenta ese tiempo de dificultad. Todo aquel que en esta hora reconoce que su alma está adolorida, que sus fuerzas se han acabado, que se ha agotado, que el enemigo quiere vencer sobre ellos. Hubo alguien que venció por ti y por mí. Hubo alguien que se sacrificó por ti y por mí. Aleluya. En aquel lugar conquistó aquello que hoy te daría la victoria sobre todo lo que pudieras estar viviendo. Oro hoy delante del Señor, Padre, para que todo aquel que en este momento, Señor, está en ese lugar, está en ese tiempo, Dios mío, aleluya, de dolor, de angustia, de ansiedad, aleluya, en donde no hay fuerzas, Padre, bendito tu nombre, en donde no hay aliento, Señor, hoy puedas reconocer en ti, Jehová, el ejemplo de vida, Señor, para conquistar ese tiempo, ese proceso de dificultad que atraviesa. Padre eterno, que seas tú, Señor, poniendo la fe, la obediencia, la confianza en el corazón de cada amada, de cada amado que en esta hora escucha, Señor, para que así como tú venciste, ellos puedan vencer en ti, Dios mío. Oro por aquellos que están con dolor en el alma, en el corazón, Padre eterno. Padre eterno, aquellos que aún la palabra, Dios mío, ya no les sale porque no tienen fuerza, Señor. Que en esta hora puedan reconocer que tú eres el Dios de poder, que tú eres el Dios de autoridad, que tú eres el Dios que vence sobre toda oscuridad. Padre, y que tú has llegado para vencer, Padre eterno, sobre toda tiniebla que en el día de hoy quiera posar sobre sus vidas. Yo oro, Jehová, en tu nombre, Dios mío, para que ellos puedan recibir libertad, Dios mío, en este tiempo, que ellos puedan recibir su victoria sobre su Getsemaní. Gracias te damos, Padre bueno, en esta hora. Gracias, Señor, por ser ese ejemplo, Dios mío, de sacrificio. Gracias por ser ese ejemplo, Padre bueno. Aleluya. Dios, de obediencia. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor. Padre eterno, por esa salvación y por esa victoria. Gracias te doy, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.